El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, un programa que quiere llegar hasta su vida con un mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Liceo nos comparte un tema, el cual ha titulado Obstáculos para crecer. Quédese con nosotros. Toda persona que tiene un plan de vida busca siempre crecer, busca siempre estar mejor. Solamente una persona sin ideales, sin sueños, podría decir, yo no tengo por qué pensar en esforzarme. Pero todos pensamos en crecer, pensamos en que estudio, me gradúo y voy a hacer algo. Los papás se preocupan porque los hijos crezcan. Entonces, en el ser humano hay un plan, hay un propósito de crecimiento. Sin embargo, hay personas que no lo logran. Hay personas que aún queriendo no lo hacen. Y sencillamente es porque le dan cabida a elementos que no permiten que la persona crezca. Y miraremos en este momento, en esta oportunidad, algunos de esos factores que hacen que las personas se detengan, que el crecimiento de las personas no sea el que ellos esperan. Empecemos leyendo en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, los versículos 21 y 22. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. El pueblo de Israel había pedido rey. Y el Señor le dijo a Saúl, le dijo a Samuel, no es a usted al que desechan, es a mí. Vamos a dejar y vamos a ungir un rey. Y ese rey fue Saúl, el primer rey. Pero cuando fueron a ungirlo, sorpresa, Saúl no lo encontraban. Tenía Saúl la oportunidad de crecer, de pasar de ser un simple ciudadano, un hijo de Cis, a pasar a ser el rey de Israel. Iba a crecer, pero no lo podían hacer por una sencilla razón, porque tuvo miedo. Por eso el Señor le dice a Samuel, está escondido, está entre el bagaje. ¿Cuántas veces a una persona la escogen, la eligen, pero por temor no atiende, no acepta? En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es del agrado de Dios. La inseguridad no es un regalo de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de decisión, de poder. Pero para hacer eso, para tener ese espíritu, es necesario, es importante que caminemos de la mano de Dios, que tengamos el amor de Dios y que le pidamos a Dios que nos dé el dominio propio, que nos dé la sabiduría.
Miremos ahora, también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, en los versículos 8 y 10, o 8 al 10, dice la palabra del Señor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Los reyes estaban encargados de dirigir. Los reyes iban a la guerra, pero el sacerdote presentaba los sacrificios, pero el sacerdote era el encargado de la parte espiritual. En este caso, Samuel era el encargado de la parte espiritual. Samuel había salido a estar con Dios y le dijo: en tanto tiempo regreso a Saúl. Pero Samuel no regresaba. Y entonces, como sucede muchas veces, empieza la presión del pueblo, empieza el pueblo a reclamarle a Saúl. Y Saúl toma una decisión equivocada. Arrepentido. Cuenta la historia que un juez decidió liberar un preso de la cárcel y quiso hacerlo porque veía que habían personas que estaban allí y que de pronto merecían otra oportunidad. Entonces empezó a llamar uno por uno y les concertó una entrevista y preguntarle a cada uno de ellos era el propósito, por qué estaban allí. Pasó el primero y dijo: yo estoy aquí por chismes. Me metieron en mentiras, dijeron que yo había robado algo, pero eso no es cierto, yo soy inocente. Escuchó al segundo. El segundo dijo: yo estoy acá, pero no es verdad. Dijeron que yo había asesinado a alguien, pero eso fue una vil mentira de alguien que quiso inculparme. Yo soy inocente. Y así sucesivamente pasaron muchos presos y todos decían lo mismo, que estaban allí, que había sido un error, que los habían metido por equivocación y que eran inocentes. Cuando llegó el último de los presos que estaban allí, lo mandó seguir a la oficina y le preguntó: ¿usted por qué está acá? Dijo: la verdad, yo estoy acá porque asesiné a un hombre. El hombre se metió con mi familia, me lastimó una hija y lastimó mucho toda mi familia. Así que en un momento de ira y de enojo lo asesiné. Pero estoy arrepentido porque he dejado mi familia sin mi presencia y también sin poderles ayudar para el sustento. Cuando el juez oyó esto, vio que el único que verdaderamente estaba arrepentido era aquel hombre, que en realidad había confesado por qué estaba allí y no le había echado la culpa a nadie más. No había inculpado a otra persona ni se había dicho que era inocente. Él dijo: soy culpable, pero estoy arrepentido. El juez, al ver esto, lo dejó libre. Todos dijeron: ¿pero por qué él, si confesó el pecado? Pero el juez dijo: por eso, porque se arrepintió. Los demás se querían burlar de mí al decir que eran inocentes, pero este hombre dijo la verdad. Y esa verdad hace que él sea merecedor de esa libertad porque confesó su pecado y se arrepintió y quiere apartarse de esta situación. Lo mismo sucede con nosotros. Necesitamos entender que cuando cometemos un pecado, una falta, un error, debemos reivindicarlo, debemos pedir perdón, que no nos duela hacerlo, porque a veces nos duele, a veces decimos disculpe, disculpa es que no tengo la culpa, pero cuando pedimos perdón es aceptar que somos culpables, pero que nos arrepentimos y nos apartamos de eso, como nos dice la palabra en el libro de Proverbios en el capítulo 28, en el versículo 13, la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará
misericordia. Eso alcanzó este hombre, misericordia de aquel juez. Nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios. Reflexionemos. Saúl, entonces, viendo que Samuel no llegaba, le dice al pueblo, tráiganme el holocausto. Y tomó la decisión de hacer él las cosas, de hacer algo que no le correspondía. Hay que tener cuidado con la paciencia, con la tranquilidad. Algo que no deja crecer a una persona es la impaciencia. El querer que las cosas se den inmediatamente. El querer que tiene que ser todo rápido. Estamos tan acostumbrados en la actualidad a la rapidez. Cosas que se obtienen con un clic. Y aparece un formulario, aparece una transacción en línea. Pero cuando tenemos que ir en físico a la oficina del banco y tenemos que hacer una fila con 5 o 6 personas adelante, ya empieza la impaciencia, porque todo lo queremos rápido. Así le pasó al pueblo. Samuel no llegaba y empezaron a presionar a Saúl. Y Saúl se dejó presionar y pidió hacer él mismo el holocausto. Y no era esa su oficio, su actividad. En los momentos de presión, en los momentos donde hay exigencia y fuerte, debemos ser muy prudentes y tener eso que Dios nos ha dado, que se llama dominio propio, que leímos anteriormente. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para no tomar decisiones apresuradas que puedan dañar nuestro crecimiento. Esta actitud hizo que Samuel perdiera su posibilidad de seguir reinando. Y precisamente otra de las causas por las cuales el Señor y las personas, el Señor hace que perdamos el crecimiento, que no podamos crecer, es por la desobediencia. Leamos el versículo 22 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención la grosura de los carneros. Dice luego, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que nosotros seamos fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos. Que la desobediencia no nos impida crecer. No busquemos disculpas. Las disculpas delante de Dios no son válidas. Se obedece o se obedece. Y la única forma de crecer, de ser bendecidos, es siendo personas que confiemos en Dios, que no nos dejemos dominar por el temor, que tengamos paciencia y sobre todo que obedezcamos a Dios. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo el miedo, la impaciencia y la desobediencia son obstáculos que no nos permiten llegar al crecimiento que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la ayuda también de otros para poder encaminarnos mejor, para dejar toda desobediencia, para dejar toda impaciencia. A veces las cosas las queremos ya, pero Dios tiene tiempo para todo. Es importante entenderlo para poder tener una mejor vida.
Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Verdadera Transformación. Quédese con nosotros. ¿Por qué le coloqué ese nombre a este tema? Dirá usted. Porque si alguien tiene una transformación es porque es real o es verdadera. Pero muchas veces no sucede. Hay personas que quisieron transformar su vida, que se acercaron al Señor Jesucristo para transformar su vida. Una de ellas fue Judas. Se acercó al Señor, quiso cambiar esa manera de vivir, el Señor lo aceptó como uno de sus discípulos, vivió con Él, comió con Él, dormía con ellos, vivía continuamente viendo las obras, viendo la gloria de Dios en los milagros, viendo cómo la gente glorificaba al Señor Jesús, cómo otros se le acercaban para tener el favor de Él, cómo aquel leproso vino a Jesús con un propósito en su corazón de darle gracias después de que recibió ese milagro de sanidad. Y ese Judas que vio todos estos milagros, que tuvo todas las oportunidades, igual que los demás discípulos, no tuvo una verdadera transformación. Por eso le coloqué ese nombre a este tema, una o verdadera transformación, porque quiero hablar de un hombre en la palabra de Dios que verdaderamente sufrió una transformación en todo su ser, en su corazón, en su alma, en sus sentimientos, pero también tuvo una transformación en su bolsillo, en su dinero, en sus cosas materiales. Y este hombre se llama Zaqueo. Y lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 5. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando miramos esta porción de la palabra, podemos ver allí cómo el Señor Jesús atraía a las personas. Cómo el Señor Jesús, dice la palabra, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y había un varón, de pronto estaba sentado en el banco de los tributos, como Mateo también, que era publicano, pero este era jefe de los publicanos, era el que manejaba un conglomerado, el que recibía de todos ellos el impuesto hacia Roma, pero también recibía una parte, y esto hacía que aquel hombre no solamente recibiera dinero, sino que fuera rico, se enriqueciera con el dinero que aún se cobraba de más por los impuestos de Roma, que Roma le cobraba a Jerusalén. Y allí, en Jericó, no solamente a Jerusalén, sino a todo Israel, donde el Imperio Romano estaba gobernando, estaba en ese momento dirigiendo, gobernaban aquel lugar y cobraban impuestos por todas las cosas, por vivir allí, por usar las calles, por hacer las cosas, todos cobraban impuestos y esos impuestos los recaudaban los llamados publicanos, que para los judíos publicano significa ladrón. Así que era una persona que los fariseos, los escribas y todos los judíos los despreciaban, los menospreciaban, eran de pocos amigos, tal vez los únicos amigos que tenían eran los mismos publicanos. Pero aquel hombre escuchó hablar de Jesús y dice la palabra que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquel hombre quería saber quién era aquel, que las multitudes le seguían. ¿Quién era ese tal Jesús que hacía milagros? Tal vez había escuchado acerca de la conversión de Mateo y él quería saber quién era ese Jesús. Por eso dice que
quería verlo, quería saber quién era, pero también dice que era pequeño y no podía. Entonces la multitud que rodeaba a Jesús no permitía que él lo viera, así que se sube a un árbol sicómoro y desde allí, que sabiendo que Jesús pasaba por aquel lugar, se subió a aquel árbol para mirar quién era ese Jesús. Pero algo sucedió. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo se sintió identificado. Jesús me llama a mí, si yo ni le conozco, pero Jesús sí conocía a Zaqueo. Luz para el camino. Cuenta la historia que hace muchos años, en una ciudad del oriente, las noches eran oscuras y mucho más oscuras las noches sin luna. Pero había un hombre que salía a la medianoche con una lámpara a iluminar la calle, a iluminar los senderos. Una noche, unas personas se encontraron y se dieron cuenta que era un amigo de ellos, lo identificaron. Era Guno, pero había una situación. Guno era ciego. Y entonces le preguntaron: pero Guno, ¿usted qué hace por la calle a esta hora? ¿Usted qué hace por la calle con una lámpara de luz? Usted no la necesita. Guno les contestó: yo no la necesito, pero yo quiero ser instrumento de luz para los que la necesitan. Qué bueno que pensemos nosotros con nuestra vida de esta manera. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra dice: vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros, con las buenas acciones, agradando a Dios, le iluminamos el caminar para que muchas personas conozcan del amor y de la misericordia de Dios. Reflexionemos. Vemos allí cómo el Señor Jesús lo llama por su nombre. Se para debajo de aquel árbol. Zaqueo todo esperaba, menos que el Señor Jesús le fuera a reconocer y a llamar por su nombre. Veamos eso en el Señor Jesús, esa misericordia y ese amor en su corazón hacia la gente. Se para debajo del árbol y mira hacia arriba y ve a aquel hombre pequeño colgado en aquel árbol. Imaginémonos un momento esa imagen, aquel hombre pequeño en un árbol colgado como un niño, y el Jesús lo voltea a mirar y le dice que: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. Y Él quiere también hacer una invitación a su corazón, amable televidente. Él quiere venir hoy a su vida, entrar a su casa también. Y lo podemos recibir, lo podemos invitar, no solamente a que pose en nuestra casa por un día, 2 días o 3 días, sino para que se quede permanentemente, no solo en la casa, sino en nuestro corazón. Y dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en los versículos del 6 al 10. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos allí al Señor Jesús intencionalmente. El Señor Jesús era muy intencional, y eso debemos ser nosotros, intencionales con las cosas que necesitamos sean cambiadas, sean transformadas. El Señor Jesús conocía el corazón de Zaqueo, conocía esa soledad,
Miremos nomás lo que dicen los judíos allí. Dice, al ver esto todos, no unos pocos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Era un hombre pecador, lo tenían, como les decía anteriormente, la palabra publicano para los judíos significa ladrón. Y era pecador porque la palabra dice no robarás. Y ellos le decían, esto es un hombre, ¿cómo va a entrar en un pecador? Pero Jesús en otra oportunidad les dijo, porque el médico viene por los enfermos, no por los sanos. Una persona que no está enferma no necesita médico, pero el que está enfermo sí lo necesita. Y Zaqueo era una persona que estaba enferma en su alma y en su espíritu. Y necesitaba que Jesús entrara a su casa, pero también entrara a su corazón para que él pudiera tener una verdadera transformación en su vida. Entonces, dice la palabra que Zaqueo se puso en pie. Ya estaban allí en la casa de Zaqueo el Señor Jesús y la multitud de pronto a la puerta, hablando, murmurando, criticando. Pero Zaqueo hace algo tremendo, algo que nadie esperaba. Dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Se empieza a transformar no solamente su corazón, sino que también se transforma su vida material. Su bolsillo fue transformado en aquella misma hora que el Señor Jesús entró a su casa. Y dice Zaqueo, el Señor Jesús no le pidió, el Señor Jesús no le dijo absolutamente nada, solamente el permitir que Jesús entrara a su casa y a su corazón produjo una transformación y un cambio en su vida que permaneció en él. Y dice la palabra, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y luego dijo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Me imagino la cara de los fariseos, de aquellos judíos que estaban afuera. Ellos conocían la ley. La ley decía que si alguien robó algo tenía que devolverlo 2 veces, pero Zaqueo se fue por la gracia y dijo que lo devolvería 4 veces, cuadruplicado, si había defraudado a alguien, si le había quitado algo a alguien. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Miremos cómo el Señor habla. Hoy ha venido la salvación, por cuanto éste también es hijo de Abraham. Y luego dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre perdió la comunión con Dios a través del pecado de Adán y Eva. Pero Jesús vino para recuperarnos, para volver a tener esa comunión de hijos con nuestro Padre. Debemos comprender que es la gracia del Señor Jesús la que puede transformar nuestras vidas. Así como transformó la vida de Zaqueo, así permitámosle que esa gracia y ese amor de Él hacia nosotros transforme también cada una de nuestras vidas y tengamos también nosotros una verdadera transformación. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Qué bueno poder entrar a sus casas y no solamente a su casa, sino también que esta palabra ha llegado a su corazón. Que Dios les bendiga.